Ya estamos. Fenomenal. Maxtelia, ¿tienes la pantalla completa? ¿Sí? Es acá, ¿no? ¿Es acá que lo pones en pantalla completa? Abajo tienes... Acá va. Sí, abajo a la derecha te da la opción No. de ponerlo a pantalla completa. Uno más, otro más. ¿Este de acá? El de la derecha, el de al lado. ¿Dónde estabas? Okay. El de al lado. Listo. Ajá. Fenomenal. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Feliz año lo primero y que sea un año muy saludable. Vamos a ver cómo podemos proteger nuestra salud. La nutrigenómica es una buena herramienta que tenemos a nuestra disposición, a nuestro servicio, y vamos a ver también, acompañados con la doctora Silvia González y Maxtelia Carrer, cómo nos puede ayudar a mantener un sistema inmunológico fuerte. Pasamos la diapositiva, por favor, Maxtelia. Bueno, pues me presento, mi nombre es María Pérez, ayudo a las personas a mejorar su salud física y su salud financiera y para mí esto es un propósito de vida. Soy diplomada en educación física, entrenadora personal, mentora y activadora. Trabajo como coach de salud y estoy especializada en nutrigenómica. Tengo la suerte de compartir este proyecto con Maxtelia Carrer. Ella es coach de salud, es bailarina, instructora pilates, especialista en fascias, socióloga y amante de la vida. Su proyecto es Salud en Movimiento. Y nuestra invitada especial es la doctora Silvia González. Tenemos la suerte de contar con ella en este proyecto, en este hermoso camino, y nos va a ayudar a comprender un poco más cómo podemos activar nuestra salud gracias a la conciencia preventiva. Ella es médico integrativo, es especialista en medicina biológica, regenerativa y ortomolecular, máster en suplementación y coaching nutricional y autora del libro Los 4 pilares de la conciencia preventiva, basado en el método de medicina de conciencia preventiva, que os invitamos a leer. Pues bienvenidas, Maxtelia, bienvenida, doctora Silvia. Hola María, hola a todos. Un feliz año saludable, con mucha salud, con mucha alegría. Y bueno, ojalá que este espacio sirva para multiplicar este mensaje de salud y bienestar a cuantas personas nos escuchan y que estos también puedan multiplicar con su entorno. Gracias, doctora. Lo mismo para ti. Pasamos la diapositiva, por favor, Maxtelia. Bueno, vamos a ver cosas muy interesantes, pero unos pequeños consejos a modo de tips sobre cómo podemos reforzar nuestro sistema inmunitario. Mantener una dieta equilibrada va a ser clave para conseguirlo, y un balance en nuestros ácidos grasos omega 3. Lo vamos a ver en más profundidad. Lavarnos las manos, nos lo llevan recordando todo este año, ¿verdad? Pues yo creo que ya tomamos conciencia de lo importante que es esa higiene en nuestra vida y qué gran protección. Darnos nuestro tiempo de descanso, intentar dormir aproximadamente 7 horas cada noche para permitir a nuestro cuerpo que se recupere y que se regenere. Ejercitarnos también es clave, realizar alguna actividad física diaria de manera moderada,
durante 30 minutos al día. Yo a veces cuando las personas son muy sedentarias les digo que 5 es suficiente. El caso es tener una actividad física, ser constantes y vivir en movimiento. Si podemos, por supuesto, 30 minutos, 45, una hora, y que sea una actividad acorde y adecuada a cada persona. Y hidratarse, beber 4 a 6 vasos de agua al día. Hay personas que necesitan más, hay personas que, bueno, quizás con menos es suficiente, pero sí escuchar nuestro cuerpo y escuchar esas alarmas que nos da a veces, porque a veces tenemos sensación, pensamos que es hambre y en realidad es sed. Así que estar en autoobservación y tratar de conectar con nuestro cuerpo y escucharlo para pues darle eso que necesita y que nos va a ayudar a reforzar, en este caso, nuestro sistema inmune. Y ya le doy paso a la doctora Silvia González y a Maxelia Carré, que tienen cosas muy interesantes que compartir hoy con nosotros. Adelante, doctora Silvia. Gracias, María. Bueno, y este es realmente un tema maravilloso el que nos toca hoy, sobre todo enfrentados a este desafío que nos convoca a todos como humanidad, que es la pandemia y que es todo lo que vivimos a lo largo ya de este año, porque desde que hemos escuchado el nombre de este virus, ya ha pasado un año y bueno, cada día y cada noticia, yo creo que más bien nos ha hecho enfrentarnos a nuevos paradigmas, nos ha hecho cambiar un poco lo que teníamos acordado y lo que habíamos aprendido también nosotros como médicos, y que definitivamente se convirtió en un gran desafío al ponernos delante de una enfermedad en donde realmente nos desnudaba dos pandemias que estaban instaladas ya en el mundo, que era la oxidación celular en altos grados y porcentajes en todos nuestros pacientes y la inflamación de bajo grado. Dos situaciones presentes en la mayoría, o no decir en todos, pero me atrevería a decir que en todos los pacientes, los seres humanos, que nos ha hecho o nos ha mostrado un sistema inmunológico absolutamente deficiente, un sistema inmunológico empobrecido y un sistema inmunológico con las armas insuficientes para hacer frente a una patología como la que estamos enfrentándonos. Y ni qué hablar con tantas otras que ya hacía tiempo venía el sistema inmunológico sin poder hacer frente y sin poder combatirla. Entonces, realmente hoy hablar en este inicio de año del sistema inmunológico y cómo reforzar nuestro sistema inmunológico, más allá de ser una manera más de aprender, yo les invito a que a partir de esta charla sea realmente un compromiso del año 2021, reforzar nuestro sistema inmunológico y adoptar todas estas medidas, todos estos consejos de los que nos hablaba María, y sobre todo todos aquellos consejos o tips que a cada uno sabemos que nos viene bien, porque ya cada uno seguramente se viene conociendo hace mucho tiempo, y sobre todo los que vienen preocupados ya de lo que es calidad de vida y lo que es salud integral, ya se viene conociendo hace un tiempo de cuáles son los tips que mejor le van, y seguramente vienen compartiendo el sistema inmunológico. Ok, ¿paso la diapositiva? Sí, tú mandas, Marcelia. Vale. Entonces, ¿qué es importante saber sobre nuestro intestino? Bueno, y ahí, si hablamos de sistema inmunológico, si hablamos de reforzar el sistema
de defensas, obviamente tenemos que hablar necesariamente de nuestro intestino. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro intestino tenemos un complejo sistema nervioso, que es este sistema nervioso con el cual se constituyen casi 200 millones de neuronas, entre 100 y 200 millones de neuronas viven en nuestro intestino y están comunicados directamente al cerebro a partir del nervio vago, el sistema vagal, el sistema vasovagal, que tiene una íntima relación con el sistema de defensa o el sistema inmunológico. Por eso hablamos de que nuestro intestino es el segundo cerebro y a partir de estas neuronas que son tanto motoras para poder movilizar todo ese contenido intestinal como sensitivas que no solamente están ahí viendo lo que pasa, sino percibiendo todo. Por eso hablamos muchas veces de las conexiones emocionales con las intestinales, esas mariposas que sentimos en la panza cuando estamos nerviosos o enamorados, porque obviamente este segundo cerebro está íntimamente relacionado y en estrecho trabajo permanente con nuestro primer cerebro de la cabeza, ¿verdad? Y ni qué hablar si hablamos de la importancia del intestino, hablar de nuestro tercer cerebro, como nosotros le llamamos también en el libro, Los 4 pilares de la conciencia preventiva, la microbiota intestinal. Cuando hablamos de microbiota, entonces estamos hablando de estas bacterias que somos más que células. Somos bacterias, el ser humano está repleto de bacterias, podemos llamarnos unos pequeños bichitos en vez de seres humanos porque somos mucho más bacterias que células. Así que, ¿cómo podemos hacer para que nuestra microbiota esté en un buen estado? Bueno, y ahí tenemos que hablar de estas dos grandes condiciones de las que le hablé al inicio, esta inflamación de bajo grado y este estrés oxidativo permanente en el cual vivimos. Y tener en cuenta esto porque justamente ese tercer cerebro, esos bichitos que son fundamentales para nuestro funcionamiento, esos microorganismos que en el intestino son más o menos entre 1 kilo y 2 kilos, o sea, lo que sumamos en la balanza, lo que nos dicen en libras o en kilos, bueno, podemos disminuir uno menos y quedarnos más tranquilos. No son las fiestas, no son los turrones, sino son esas bacterias que están allí. Entonces, definitivamente, tener en cuenta que ellos hacen una función estratégica fundamental, tanto de formular vitaminas, absorber, producir enzimas para poder digerir cierto tipo de alimentos y sustancias, y ni qué hablar, trabajar y producir neurotransmisores para poder comunicarse a nivel cerebral y conductual en nuestro organismo. Entonces, la importancia de esta microbiota intestinal es clave y por eso es que justamente cuando tenemos un sistema inmunológico debilitado, tenemos una microbiota también alterada, que le llamamos disbiosis intestinal. ¿Y cómo sucede esta alteración? Un paciente estresado con el cortisol alto, con su glándula suprarrenal saturada o fatigada, probablemente, por más que no tenga ningún síntoma intestinal, tenga una disbiosis o una alteración de su población bacteriana intestinal. Entonces, ¿cuán importante es hacernos cargo para poder tener un sistema inmunológico saludable también de esta microbiota intestinal? Cuando hablamos del sistema inmunológico, siempre nos han hablado como si fuera un escudo protector. Es el escudo protector que tiene el ser humano para defenderse de virus y bacterias. Pero hablamos también cuando hablamos de la microbiota, hablamos de un ecosistema. Entonces, el sistema inmunológico es tan complejo que me gustaría más como que nos aclarara entre un escudo o es más bien como una balanza, como que todo tiene que estar balanceado para que funcione correctamente. Es así. Lo más importante dentro de lo
aparato fisiológico y biológico en todos los sentidos. Entonces, si bien el sistema inmunológico sobre todo se compone de esas células, de esos linfocitos que son nuestra primera barrera de defensa, también las mucosas, también tenemos otro tipo de sistema de poder crear una barrera en nuestro cuerpo. Entonces, en realidad, si bien en forma concreta existen células que son nuestros escudos protectores o son las primeras barreras o los soldados que van en la primera línea de defensa en esta batalla, ¿verdad? En esta guerra, sin embargo, tenemos la necesidad de equilibrar en forma integral todo este terreno biológico para que eso se pueda dar. Porque de lo contrario, tener unos buenos linfocitos, unas buenas células blancas, fortachonas, que estén bien saludables ellas, pero no tener todo un sistema biológico que la acompañe, tampoco hace que este sistema de defensa o este escudo protector funcione correctamente. Entonces, en realidad, es un todo. Y hablando de sistema digestivo, es desde la masticación, desde cómo nuestros dientes funcionan y mastican el alimento, a cómo digiero a partir de las enzimas, a partir del jugo gástrico y a partir de, obviamente, de todas las funciones de nuestros canales de calcio, nuestros canales iónicos para poder absorber esos alimentos. Entonces, cuán importante es, como bien decía Maxelia, es un equilibrio y es la conjunción de justamente un montón de funciones que tienen que trabajar en forma coordinada y a la vez. Sí, es un ecosistema que tiene que estar, o sea, si hay algo que pasa, todo el ecosistema se ve afectado. Así es, tal cual. Pasamos a la otra diapositiva. Ok. Entonces, ¿qué es lo que daña nuestra microbiota? Bueno, los hábitos no saludables, los hábitos alimenticios con alimentos ultraprocesados, los azúcares, las harinas, el gluten, el estrés, el sedentarismo, el poco descanso, la cronodisrupción, sobre todo el estrés crónico, porque bien sabemos que el estrés agudo muchas veces es positivo porque necesitamos ese estímulo y nuestro cuerpo necesita el estrés, pero obviamente un estrés que ayuda a regularse a sí mismo, pero cuando este estrés se convierte en diestrés o un estrés negativo o un estrés cronificado, obviamente empieza a alterar porque al aumentar el cortisol, que es una de las maneras de compensar el estrés, pero ya no tener forma de compensar ese sistema de respuesta, obviamente tenemos a partir de toda esta situación la disbiosis intestinal y una vez más María, okay. ¿Tú escuchas a la doctora? No. Se le cayó la conexión. Se cayó la conexión. Sí. Vamos a esperar que entre. ¿Estamos, Maxelia? Ahora sí, perfecto. Bueno, podemos... Ok, perfecto. Entonces, resumiendo, esas podríamos decir que son
cuatro situaciones que alteran nuestra microbiota y que altera en síntesis nuestro sistema inmunológico. Los hábitos, el estrés crónico, el sedentarismo y la falta de sueño. Y que justamente muchas veces, y ahí voy a ir a la siguiente pregunta, Maxelia, señales que indican una flora intestinal dañada, obviamente cuando tenemos una mala digestión, tenemos flatulencias, tenemos abdomen prominente, bacterias obesas que bacterias de hábitos más deportivos o hábitos más flacos, por decir de personas flacas, porque muchas veces haciendo incluso un trasplante fecal en una persona obesa de una persona flaca. Se nos volvió a... Sí. Parece que, no sé, ¿estamos ahí? Sí. Ahora sí, pero creo que si podría venir un poco atrás de la respuesta de esta pregunta y si es posible, si puedo apagar su cámara a ver si mejora un poco la conexión. Vamos a ver. Sí, yo también voy a apagar la mía. Okay. Vamos a apagar todos la cámara a ver si falla la conexión por las cámaras. Gracias. Gracias, cerramos cámaras. Sí, yo recién tuve una conferencia con Chile y ningún problema de señal, pero bueno, también es el horario que muchas veces se satura y puede ser eso. Sí, estábamos hablando entonces de las señales que indican una flora intestinal dañada. Bueno, hablábamos de problemas digestivos o síntomas digestivos, mala absorción, tenemos alteraciones en el ritmo y la frecuencia evacuatoria, por ejemplo, en ese caso puede ser o diarreas o estreñimiento. Hay flatulencias, gases, hinchazón abdominal, puede haber pérdida de peso o incluso obesidad también a causa de esta alteración de la flora y obviamente problemas inmunológicos o defensas bajas, por ejemplo, neurodermatitis o dermatitis atópicas o problemas en piel que están íntimamente relacionadas, incluso también rinitis alérgicas o catarro. Marcela, ¿me escuchas? Ahora sí, perfecto. Bien. Podemos pasar a la siguiente. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, porque hablamos, está como muy de moda esto de los prebióticos y probióticos y muchas veces no sabemos la diferencia entre estas dos palabras. ¿Qué nos puede decir sobre los prebióticos y los probióticos? Los prebióticos son más bien las fibras que ayudan a que los probióticos puedan o
Maxelia. Puedes ir a la siguiente. Ok. ¿Por qué son tan importantes para nosotros entonces los probióticos? Bueno, ayudan es a mantener esa microbiota intestinal sana y sobre todo lo que genera dentro nuestro es un equilibrio dentro de nuestro sistema digestivo, fortaleciendo y modulando de forma efectiva nuestro sistema inmunológico. Entonces, hablamos de los síntomas de la flora intestinal dañada, entonces un sistema inmunológico fuerte protege nuestra salud y de los virus. Claro que sí. Mientras más saludable tengamos nuestro sistema digestivo y nuestra microbiota intestinal, más saludable y más robusto va a ser nuestro sistema inmunológico. Pero no solamente nuestro sistema inmunológico obviamente va a funcionar correctamente gracias al estado de nuestro intestino, sino que por sobre todas las cosas, en la medida que el intestino esté sano, lo que va a poder hacer es absorber las sustancias necesarias, como siempre hablamos en estas charlas, la nutrición celular, ¿verdad? Va a poder tener nuestro cuerpo una nutrición celular específica, una nutrición celular que sea potente para poder fortalecer todos los mecanismos fisiológicos para poder hacer frente a un montón, no solamente de este virus en concreto, sino sobre todo también a las bacterias y demás, ¿verdad? Sabemos ya hace muchos años que hay una gran tolerancia a los antibióticos y hay un gran problema con respecto a las bacterias, ¿verdad? Que no responden muchas veces a los antibióticos y es justamente por cómo se encuentra nuestro sistema de defensa de la microbiota. Entonces, mientras más fortalecidos tengamos nuestro sistema inmunológico, mejor podemos justamente tener nuestra defensa a diferentes tipos de infecciones. Y ahí una vez más se concreta lo que hablábamos hace rato, Maxelia, que este es un todo, es un perfecto sistema. Y con respecto a los deportistas, Maxelia, voy a continuar, no sé si creo que me están escuchando correctamente. Ahora sí la escuchamos. Perfecto. Los beneficios para deportistas, por supuesto. Ya vemos que cuantos nuestros deportistas más conocidos, por ejemplo, para mencionarlo solo a uno, Djokovic, el número 1 en el mundo, a partir de que cambió su dieta y cambió obviamente toda su microbiota intestinal, porque nuestra microbiota intestinal tiene mucho que ver con el tipo de alimentación que tenemos. Entonces, obviamente, con los deportistas, cuanto mejor población de microbiota intestinal tiene gracias a un buen aporte, correcto aporte de probióticos, obviamente tienen mejor absorción de nutrientes, mejor conversión de sustancias, obviamente tienen un sistema de defensas preparado, tienen mejor sistema antioxidante y obviamente hay una mejor absorción, una regeneración mitocondrial, lo que hace que mejore también la energía para la práctica del deporte. Entonces, todo lo que pueda trabajar y mejorar el sistema digestivo, obviamente mejora también la respuesta al ejercicio físico. Y nos vamos a dar cuenta nosotros mismos. Si nos damos una panzada o después de las fiestas, de las navidades, obviamente si al día siguiente vamos a correr, no vamos a correr lo mismo que una semana que estamos comiendo con las comidas proteinizadas, las comidas livianas, etc. Y ahí nos damos cuenta que obviamente, o si salimos de la dieta, comemos algo que no estamos acostumbrados, o un lácteo, o un gluten, o azúcar, obviamente
baja muchísimo el rendimiento, y es porque obviamente hacemos una inflamación y una oxidación acelerada que hace que disminuyamos nuestra respuesta. Perfecto. Entonces, ¿nos puede hablar de algunos alimentos que nos aportan probióticos? Bueno, todo lo que pueda estar fermentado nos aportan probióticos. La kombucha, el chucrut, todo lo que pueda venir, por ejemplo, aquí en España tenemos las aceitunas, los pepinillos, todos estos alimentos, por ejemplo, los yogures caseros, el yogur griego, los yogures que tienen incluso aportes extra de probióticos, son ricos y son altos en estos microorganismos. Lo importante es poder tener una buena cantidad de aporte, sobre todo si es que lo vamos a trabajar desde el punto de vista de la reposición o trabajar directamente, incluso no solamente con un alimento, sino también con un suplemento o un complemento alimenticio. Entonces llegamos a este tema que es ¿por qué es tan importante tomar suplementos? Bueno, y como venimos hablando siempre de nuestro intestino y de nuestra microbiota y de la importancia de la absorción y la importancia de este terreno biológico, cuanto mejor absorción tengamos, cuanto mejor funcionamiento biológico podemos tener dentro de este organismo terreno biológico, obviamente nuestra suplementación va a ser mucho más efectiva. Hoy no tenemos en los alimentos los suplementos necesarios o las vitaminas, los minerales, los antioxidantes necesarios muchas veces que precisa nuestro organismo. Entonces, hoy vemos que la importancia de estos nutrientes o micronutrientes son fundamentales para poder potenciar el efecto nutrigenómico, es decir, potenciar los efectos fisiológicos de cada uno de los sistemas de defensa que tenemos. Entonces, es importante tomar suplementos, sobre todo porque no tenemos la capacidad de absorción muchas veces por esta presencia de inflamación. Entonces, en la medida que empecemos a cambiar los hábitos, empecemos a cambiar la alimentación, empecemos a hacer una reposición de microbiota intestinal, es muy importante acompañar y cada tanto hacer un protocolo anual, semestral, con ciertos suplementos específicos para poder, obviamente, mejorar todo el funcionamiento del organismo. Perfecto. Llegamos a estos dispositivos para hablarles sobre los probióticos de esta empresa que se llama LifeVantage. Ellos tienen un probiótico llamado ProPlus. Tiene una tecnología de liberación controlada BioTrack y Wellmune para ofrecer al cuerpo lo que necesita, lo que hemos hablado entonces con la doctora, tener este buen equilibrio de las bacterias beneficiosas del intestino. Entonces, cuán importante es para nuestra salud física y mental. Este producto tiene 6.000 millones de VFC de bacterias beneficiosas combinadas con esta tecnología Wellmune. Es un beta-glucano derivado de la levadura, y el BioTrack es una biotecnología que libera de forma controlada las bacterias, las buenas bacterias, durante todo el día, entre 10 y 12 horas en el sistema digestivo. Entonces, estas son las cepas que tienen las bacterias que tienen este probiótico. Vamos a hablar un poco más adelante sobre BioTrack y Wellmune, es bien interesante. Entonces, BioTrack utiliza cepas de origen natural y está además protegido de una barrera de gel para proteger los probióticos y para que no sean atacados por el ácido del estómago. Sabemos que hay los probióticos, por ejemplo, que conseguimos fácilmente en la farmacia, ellos están encapsulados, y esta cápsula, si ustedes toman un probiótico, que no importa, si lo mueven y que hay este sonido que ustedes pueden escuchar, el polvo dentro de la cápsula, significa que ellos no están bien comprimidos y hay aire en el interior de esta cápsula. Solamente el hecho de estar
contra la cápsula, estos bacterias pueden morir. Entonces, cuando compramos un producto, no sabemos ya cuántas bacterias están vivas, y además, cuando la consumimos, solamente el 4% llegan a nuestros intestinos. Entonces, me gustaría que la doctora nos pudiera hablar un poco más sobre esto, por qué es tan importante tomar un probiótico de buena calidad para que pueda llegar, y por qué no llega, por qué es tan difícil, por qué hay esta dificultad para que estos probióticos lleguen a nuestro intestino. Así es, Maxeli, no tenemos que olvidar la longitud inmensa que tiene nuestro intestino, tanto delgado como grueso. Y este probiótico, esta cápsula, tiene que llegar al intestino grueso. Entonces, todo ese trayecto en el cual se encuentra con un montón de barreras, con la contracción intestinal propia, con la acidez del estómago, con la contracción desde la deglución misma, obviamente, cuanto mejor calidad tiene no solamente el probiótico desde el punto de vista de su composición, sino también de la cápsula que sea justamente protegida y que llegue a destino y recién allí abrirse, obviamente es lo más importante, ¿verdad? Y otra cosa importante, más allá de la calidad, es la cantidad, porque justamente cuando queremos hacer una reposición o una estimulación de nuestra microbiota, es muy importante hacer justamente una suplementación efectiva. Exactamente. Este probiótico además está combinado con Wellmune. Wellmune es un beta-glucano derivado de levadura. Esto lo podemos encontrar naturalmente en los alimentos como la levadura de panadería, los hongos, los cereales como la cebada, la avena, el centeno y el trigo. Wellmune utiliza una levadura beta-glucano patentada, se extrae de la pared celular de una cepa y está altamente purificados y además sin gluten, libre de gluten. Cuando se consume Wellmune, el cuerpo lo absorbe a través de los parches de Peyer ubicados en los intestinos. Las células inmunes llamadas macrófagos, ubicadas en estas placas de Peyer, ingieren el Wellmune, viajan a los órganos inmunes de todo el cuerpo y estos macrófagos descomponen el Wellmune en fragmentos más pequeños que se unen a los neutrófilos, que son las células inmunitarias más abundantes del cuerpo. Y estos son lo que la doctora habló al principio de esta conferencia, son los mecanismos internos de nuestro sistema de defensa. ¿Qué podría agregar, doctora, sobre este sistema? Bueno, sobre todo el beta-glucano tenemos que tener en cuenta que es una potente, es un polisacárido, es una molécula muy importante que estimula también el sistema inmunológico. Y nada más y nada menos que tiene una función o una probabilidad de acción, sobre todo frente a las células cancerosas. Entonces, es también un aditivo extra cuando hablamos siempre en todo lo que puede contener un buen suplemento, obviamente, además de acompañar y ayudar a estas cepas de bacterias que sean efectivas en su función, también como un alimento y sobre todo como un elemento estimulante del sistema inmunológico. Estas son entonces las cepas de bacterias que tiene el ProPlus del Advantage. Y esta es la tecnología que hemos hablado, Biotrack, que garantiza que los cultivos vivos lleguen al lugar en donde el cuerpo lo necesita. Y Wellmune entonces potencia la energía y salud durante todo el año, a cualquier edad. Además tiene extracto de raíz de cúrcuma y curcumina. Que son dos antioxidantes poderosos y sobre todo antiinflamatorios. Y hablando ya en el inicio de esta gran situación de inflamación crónica persistente, bueno, una vez más, la importancia de poder consumir suplementos que contengan este tipo de componentes, ¿verdad? Como obviamente lo que viene ahora, nuestro antiinflamatorio por excelencia. El omega 3, entonces en la ganja que lo llamamos omega plus, para dar todo el apoyo en la cabeza y el corazón.
Omega Plus contiene ácidos grasos de omega 3, DHA y EPA, que fomentan la salud cognitiva y cardiovascular. También contiene vitamina D, que favorece la buena salud de la piel y el sistema inmunitario. Los aceites de Omega Plus son aceites de pescado, cuyo origen se puede trazar al 100% desde el barco hasta su envase, y se obtienen del aceite de pescado noruego. Los beneficios, entonces, fomenta la salud cardiovascular, fomenta la salud cognitiva, fomenta la salud del sistema inmunitario, ayuda a proteger las células, fomenta la salud cutánea, rico en EPA y DHA, y tiene un sabor de limón y limón. Y ahí es importante, Maxelia, tener en cuenta que la concentración de EPA y DHA es fundamental para saber qué es un buen omega 3. ¿Por qué? Porque cuanto más DHA, EPA y DHA, perdón, tiene un omega 3, podemos saber cuán efectivo puede ser. Y cuán efectivo es un omega 3 desde el punto de vista cardiovascular y cerebral, como también un componente protector neurológico también para no solamente las enfermedades cardiovasculares, sino también para la memoria y para el desarrollo cognitivo incluso del niño. Por eso es tan importante también en mujeres embarazadas, en niños, un buen aporte de omega 3. Y otra cosa importante que no me quiero olvidar aquí es la vitamina D. Sabemos que los pacientes que peor han sufrido las consecuencias del coronavirus son pacientes sobre todo con deficiencias de vitamina D. Hoy tenemos una gran pandemia ya hace varios años de deficiencia de vitamina D porque se han puesto muy de moda cuidarse del sol, se ha puesto muy de moda estar otra vez nuevamente blancas o blancos. Entonces, obviamente, todo esto que si bien nos pasamos para el otro lado porque exageramos con el sol, pero en lugar de buscar el equilibrio, nos fuimos para el otro extremo, y también obviamente con la mala absorción intestinal, con todo también lo que conlleva hoy el daño de los rayos solares y tal, no hemos aprendido, porque no nos han enseñado correctamente a poder buscar ese equilibrio de lo que necesitamos, que es la fuente solar para poder activar nuestra vitamina D. Entonces, la importancia de tener valores altos de vitamina D, no solamente 30 miligramos por decilitro, como lo dice muchas veces el rango de referencia en un laboratorio, en un resultado de análisis, sino también llegar a entre 50 y 60, que es el valor normal, para que realmente podamos decir que estamos protegidos desde el punto de vista del cáncer, desde el punto de vista de la depresión, desde el punto de vista de todo inmunológico, todo lo que sea enfermedades neurodegenerativas, etcétera, en donde entra a tallar la vitamina D. Doctora, ¿nos podría hablar un poco sobre esta importancia del omega 3 en las membranas celulares? Esto que permite la comunicación intercelular sobre funciones vitales. Claro, cuanto más indemne o más saludable puedan ser nuestras membranas celulares, más protegida está nuestra célula, el núcleo en donde está el ADN, y por sobre todas las cosas, como bien decías, nuestra comunicación intercelular en el cual se produce este intercambio de sustancias a través de cada una de esos puentes y de y muchas veces incluso simplemente por efecto de gradiente. Entonces, cuanto mejor salud o cuanto más indemne están estas membranas, más efectiva es esta comunicación. Y el omega 3, obviamente, porque la membrana está compuesta por lípidos, y obviamente el omega 3 es un componente fundamental y extraordinario dentro de nuestras células. Así que si tenemos unas buenas funciones vitales, vamos a poder desechar fácilmente en el torrente sanguíneo todas esas cosas que no necesitamos, así que tenemos que tener esta comunicación en perfecto estado. Así como hoy teníamos que tener esta comunicación perfecta para poder tener esta charla que ha sido muy, muy interesante. Yo solamente quisiera terminar las preguntas sobre el omega diciendo cómo podemos saber que necesitamos omega.
¿Qué es lo que el cuerpo nos dice que nos comunica para decirnos, necesitas omega, vas y cómprate un omega plus? Yo podría decir, Maxelia, que todos necesitamos omega, que no tenemos, hay tantas situaciones o tantos signos y síntomas que nos pueden decir que estamos con deficiencia de omega, pero las condiciones ambientales, el tipo de alimentación, hace que nuestra relación en el eritrocito, que en realidad es donde medimos para saber efectivamente cómo están nuestros ácidos grasos esenciales, realmente es lo que nos dice y el que nos reporta la situación normal o la situación en la que estamos. Realmente no podemos decir un tips en particular, porque todos tenemos, por las condiciones en las que vivimos, mayor concentración de omega 6. Y esta deficiencia en esta relación omega 3, omega 6 dentro del cuerpo es lo que hace que vivamos en este sistema inflamado crónicamente. Entonces, todos necesitamos tomar omega 3. Yo creo que es uno de los suplementos más nobles y más maravillosos que no debería faltar, así como el agua de la casa, el omega 3. Yo creo que es un alimento, es un suplemento fundamental para toda la familia. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Es que hay algunas personas que están conectadas esta noche, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren comentar algo sobre lo que estamos hablando? Tenemos algunos minutitos antes de irnos. Maxelia, yo tengo una pregunta para la doctora y tiene que ver con el momento ideal para tomar tanto el probiótico como el omega. Y en niños y en embarazadas, ¿qué dirías sobre el consumo de omega y probiótico? Absolutamente, María. Buenísima pregunta. Los probióticos preferentemente en ayuna, ya sea o a la mañana alejado del desayuno o en la noche, ojalá 3 horas después de haber cenado, así nos vamos a la cama ya con la digestión semi-hecha o hecha, luego una cena liviana y proteinizada. Esa es la manera efectiva para poder aprovechar los probióticos, ¿verdad? Y el omega 3 con los alimentos para poder absorberlos, ¿verdad? Con desayuno, almuerzo, cena, si estamos hablando de un paciente inflamado, un paciente con artritis, con artrosis, con síndrome metabólico, con colesterol alto, etcétera, un paciente que simplemente lo toma para mejorar calidad de vida y como un complemento alimenticio, entonces o con el desayuno o con el almuerzo está muy bien. Y obviamente en embarazadas y en niños, ideal poder, sobre todo en niños que están creciendo y sobre todo en la adolescencia o en la pubertad, en donde hay un desarrollo del sistema reproductivo, en donde empiezan a trabajar las hormonas y todas nuestras glándulas sexuales. Entonces es fundamental, porque muchas veces la menarquia tardía o precoz está relacionado al tipo de alimentación, a los disruptores endocrinos y también a la mala alimentación o al bajo contenido graso de la alimentación en nuestras niñas o en nuestros adolescentes. Entonces, tener muy en cuenta, no solamente para el desarrollo del sistema neurológico en las embarazadas y en nuestros niñitos, y sobre todo niños que tienen problemas cognitivos, problemas de autismo, problemas de déficits atencionales, y van a ver que es un antes y un después impresionante, sino también en los chicos que están en etapa de crecimiento, y ni qué hablar en púberes y adolescentes que obviamente están desarrollando su sistema reproductor y necesitan sí o sí un buen aporte de ácidos grasos para las hormonas. Doctora, una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Soy Carlos. Tengo que apagar la cámara por lo que estaba mal en la conexión.
¿no? Que tenía Perfecto. noche, ¿no? Entonces, no es porque no quería verlos. Bueno, le comento que yo ya prácticamente estoy terminando mi omega 3. La inflamación que tenía en mi pantorrilla ha desaparecido. Ya estoy muy, muy contento con los productos, la verdad, que agradezco. Pero hay algo, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar nosotros hasta a esta campaña, ¿no? Porque dice, hay obesidad, pero también hay una campaña que está enseñando a no ser obeso, pero está ganando la batalla de la obesidad. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar nosotros a las personas y cuál es la energía que tenemos que dar en ese mensaje? Bueno, lo importante es el movimiento, la salud del movimiento, porque incluso si un paciente obeso logramos moverlo, logramos trabajar en actividad física, en trabajo muscular, no necesariamente cardiovascular, porque si nosotros ponemos a un obeso a correr, a trotar o a caminar, esas articulaciones, lo único que vamos a conseguir es dañarlas. Entonces, lo primero, trabajo muscular, para después del descenso de peso, recién mandarlos a trotar, a caminar o a hacer bicicleta. Muchas veces empezamos al revés. Necesitamos primero fortalecer y de qué manera bajando la inflamación, con una dieta antiinflamatoria, más allá de satanizar la obesidad, sí trabajar en concienciación de que la obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica que es riesgo de no solamente más de 20 tipos de cáncer o mucho más, sino también un montón de otro tipo de enfermedades degenerativas, neurológicas, etc. Y bueno, y obviamente hablar de el tipo de alimentación y del cambio. O sea, los seres humanos, con todo lo que estamos viviendo, si hay algo que no podemos decir es que tenemos que seguir viviendo la vida como lo estábamos haciendo, sino que evidentemente hacer un cambio verdadero del estilo de vida para poder obviamente tener también una mejoría desde el punto de vista de la respuesta inmunológica. Entonces, ese es el mensaje claro que tenemos que dar. La necesidad urgente de un cambio de hábito, un hábito antiinflamatorio, donde realmente pongamos la salud en movimiento, porque depende de eso. Nuestro cuerpo es un cuerpo perfecto que responde maravillosamente, maravillosamente al trabajo, a la dieta, al cambio del hábito. Entonces, insistir que nunca es tarde. Y si nosotros trabajamos con esos 4 pilares de los que hablamos, la nutrición saludable y consciente, la nutrición celular, el ejercicio físico, y manejamos el estrés con buenos moduladores de los neurotransmisores. Una manera fundamental de trabajar el estrés es, por ejemplo, modificando la microbiota intestinal, porque si nuestra microbiota intestinal está sana, nuestra depresión, nuestras ansiedades están alejadas. Entonces, cuán importante es trabajar siempre en conjunto. Entonces, yo creo que ser enfáticos en eso, no quedarnos en lo que nos dice la balanza, sino quedarnos definitivamente en lo que nos dice nuestro día a día, en ese movimiento que podemos o que no podemos hacer. Gracias, doctora. Disculpando a María y a Marcela, nos gustaría que próximamente nos den una charla sobre lo que es el hígado graso, que es una enfermedad silenciosa y que muchas personas no saben, ¿no?, que lo tienen, ¿no? Entonces me gustaría que una ponencia de usted. Perfecto, buenísimo. Creo que está programado. Así es, sí. Está previsto y próximamente lo haremos, Carlos. Gracias por la aportación. Gracias, amén. Tenemos una pregunta de María Regoli. María pregunta, ¿los prebióticos es mejor tomarlos en la mañana? Luego dice, basado en la información acerca de los probióticos que dio, si estos se toman en la noche 3 horas después de cenar. Sí, exacto. Se puede tranquilamente, o los prebióticos a lo largo del día. No, en cuanto a los prebióticos, no hay una bajada de línea demasiado estricta, porque incluso los prebióticos los consumimos con las ensaladas, porque son las fibras, la mayoría de las fibras son prebióticas. Entonces, ahí no pasa nada si lo tomamos a la mañana, a la noche, al mediodía. O sea, lo importante sí
más que nada es tener en cuenta que los probióticos tenemos que tomarlos en ayunas. Ya sea o a la mañana o a la noche. Pero sí importante en ayunas, eso significa alejado de las comidas. Fantástico, doctora. Pues muchísimas gracias. Ya estamos en hora, si os parece. Abrimos todas las cámaras para ya saludarnos, despedirnos y hasta dentro de 15 días que nos volvamos a ver. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias por Gracias. tu tiempo y por responsabilizarnos todos de nuestra salud. Un abrazo enorme, feliz año. Adiós. Gracias. Gracias, doctora. Amate. Bendiciones. Gracias por su tiempo y la enseñanza. Gracias. Adiós. Adiós. A la orden. Bravo.